personas que creen que Jesucristo hizo todos esos milagros en esta tierra por ser hijo de Dios. Entonces, Él era igual que Dios. Y efectivamente, Jesucristo fue 100% Dios y 100% humano. Y como le he platicado en ocasiones, para mí en las matemáticas eso no checa. Porque eres hijo de Dios, o eres humano, pero no puedes ser 100%. Sería en todo caso 50 y 50. Pero yo entiendo que fue 100% Dios y fue 100% humano por lo siguiente. No por venir a esta tierra, Él perdió el ser Dios. Él siempre tuvo esa cualidad de ser hijo de Dios, ser Dios. Y es necesario que lo entendamos. Hay personas que piensan que Jesucristo no fue Dios o que Jesucristo no es Dios, pero la palabra nos enseña muy claro en Juan capítulo 1 que en el principio, cuando era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante nos especifica que ese verbo es Dios. Entonces, Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, Él renunció completamente a esa deidad para comportarse, y aquí viene lo importante, para comportarse 100% como una persona. ¿Qué caso hubiera tenido que Jesucristo se hubiera comportado como Dios cuando estuvo aquí en la tierra? Entonces no nos hubiera podido poner el ejemplo. Podríamos tener ahorita un argumento, bueno, señores, que tú eras Dios, tú eres Dios, obvio, tú ibas a hacer los milagros, pero yo no soy Dios, yo no puedo hacer milagros. Pero yo no soy Dios, yo no puedo orar por los enfermos. No hay comparación entre tú y yo, y efectivamente nunca va a haber comparación entre nosotros y Jesús. Sin embargo, Él nos puso un ejemplo a seguir, un ejemplo que no podríamos seguir si no entendiéramos que Él se comportó siempre como ser humano, siempre se comportó como persona. Quiere decir que entonces todo lo que Él hizo, usted lo debe de poder hacer. Y ahí entra un problema en la mente, entra todo como que yo choco con mis pensamientos, choco con mis ideales. A ver, espérame tantito, a ver. Entonces, si Jesucristo todo el tiempo nos puso el ejemplo y se comportó como humano, como persona, y logró tantas sanidades y tantos milagros, ¿por qué es que yo no puedo? ¿Nunca se lo ha preguntado? ¿Por qué si yo oro por una sanidad, esta sanidad no se da? ¿Por qué si yo oro por un milagro, este milagro no se da? Dios no va a obrar en las personas porque éstas estén tristes. Aunque pareciera que sí, ¿verdad? Porque Dios es misericordia. No va a obrar en una persona porque la persona se encuentre enojada. No es el camino que nos abrió. O sea, en la palabra de Dios no dice en ninguna parte, enójate y Dios va a responder. O deprímete y Dios va a responder. Pero específicamente debemos de entender que todo lo que nosotros hacemos viene por fe, viene por creer. Juan capítulo 5, versículo 30 dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, Jesucristo nos está pasando ya un tip. Está diciéndonos, cuando tú quieras hacer algo, vas a tener que darte cuenta que no es por ti mismo. Nada vas a poder hacer por ti mismo. Aquí Jesucristo está diciendo, yo por mí mismo no estoy haciendo nada. Antes platico con el Padre me revela qué tengo que hacer y en ese momento yo actúo lo que el Padre me habla. Créame que lo más difícil que como hijos de Dios tenemos que aprender es renunciar a nuestra voluntad y poner la voluntad de Dios primero. Y renunciar a eso es renunciar a nosotros mismos, porque en muchas ocasiones vamos a tener tantos deseos de explicarle a Dios cómo se soluciona el problema, y entonces ahí ya no estamos confiando en Dios, estamos confiando en nosotros. Jesucristo nos está dando aquí la clave. Primero, tienes que entrar a la presencia de Dios, pregúntale a tu Padre, y Dios te va a mostrar qué va a hacer. Ahora, todo lo que nosotros hacemos viene por fe, viene por creerle a Dios. Si tú no puedes creer a Dios, vas a frustrarte mucho y te vas a enojar mucho con Dios. ¿Por qué no respondiste mi oración? Pero si somos honestos y analizamos cuál era nuestra actitud al momento de pedir, ¿era desesperación? Porque eso no es fe. ¿Era enojo? Porque eso no es fe. ¿Era depresión? Eso tampoco es fe.
Y qué difícil ha sido aprender para mí, y no, espero que no sea también para usted, y le trato de enseñar esto para que esto no lo viva usted, para que usted trate de dar ese brinco. Pero qué desesperación a veces es aprender a que no es por lo que yo quiera. Escucha esto, a Dios no le va a importar tanto tu tristeza, tu comodidad como tu madurez. Para Dios es importante que tú madures. La palabra de Dios nos enseña en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paz que tú debes de tener con Dios se va a basar en la fe. No se va a basar en lo que tú hiciste. No se va a basar en lo que tú hagas. Se va a basar en que tú crees a través de Jesucristo. O sea, la paz que vas a vivir con Dios va a venir a través de que tú puedas creer en Jesucristo. Porque dice, justificados pues por la fe. Le voy a explicar de otra forma. Justificado porque tú creas en Jesucristo, eso te va a traer paz. Si usted lee un poquito antes en el capítulo 4 del libro de Romanos, porque les acabo de leer el capítulo 5, versículo 1, en el versículo 4 nos explica que cuando Abraham estuvo en la tierra, lo que lo justificó con Dios, lo que causó en Dios ese deseo de bendecirlo, lo que causó en Dios ese deseo de derramar las bendiciones sobre él, no fue lo que él hacía, era que él creía. De ahí que inclusive usted va a encontrar en la palabra de Dios que Abraham fue el padre de la fe. Nos enseña a creer. Y a Dios le agradaba que él creía. Y en Romanos 4 usted puede encontrar que lo que justificó a Abraham para con Dios no fue lo que él hizo, sino cómo él creyó. Entonces eso aplica hasta a nosotros. En el capítulo 5 dice, a ti te justifica por la fe. Eso es lo que te va a justificar. La fe te va a justificar con Dios. Y que tú aprendas a creer en él. No los sentimientos que nada tienen que ver con la fe. Ahora ve el versículo 2. Para mí es un versículo clave. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estos dos versículos nos pueden dar muchísimo. Primero que nada, nos justifica con Dios. ¿Qué es justificar? Nos pone en una posición no de pecadores, no de ladrones, no de mentirosos. Y lo primero que debemos entender es que nuestra confianza en Dios nos para en una posición correcta frente a Dios, para que podamos hablarle, para que podamos pedirle. Y después nos dice en el versículo 2, porque también tenemos entrada por la fe. ¿A dónde tengo entrada por la fe? La fe me va a dar entrada a algo. Acabo de ver entonces en el versículo 2 una puerta y no sé qué hay del otro lado de la puerta. Lo único que ya sé es que lo que me va a dejar entrar a esa puerta es la fe. Nos está hablando aquí de una puerta, porque también tenemos entrada por la fe. Vamos a seguir leyendo. ¿A dónde tenemos entrada? A esta gracia. ¿Qué es gracia? Gracia en la palabra de Dios es aquello que Jesucristo nos dio gratis. Es aquello que Jesucristo ya pagó por él, por algo que tú no tienes que pagar. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué fue lo que Jesucristo pagó en la cruz? En la palabra de Dios encontramos que Jesucristo pagó por nuestras enfermedades, pagó por nuestras dolencias. Y cuando hablo de dolencias, no únicamente quiero hablar de dolor físico, hay dolor en el alma. Hay dolor en el corazón cuando las cosas no nos salen como nosotros esperamos, cuando esa persona no nos quiere como nosotros pensamos que nos iba a querer, cuando las cosas no pasan exactamente, hay un dolor y decimos, Señor, ¿por qué tú permites que yo esté enfermo? ¿Por qué tú permites que mi familiar no me quiera? ¿Por qué tú permites que esta persona me ofenda? ¿Por qué tú permites que ese jefe me trate mal? ¿Por qué tú permites todo lo que estoy viviendo? Y entonces, en la palabra de Dios dice que Él murió por nuestras enfermedades. Jesucristo murió por nuestras dolencias. Y le tuvimos por azotado y por abatido. Es decir, todos esos sentimientos que Jesucristo atravesó fue para que tú ya no los atravieses. Si tú los estás atravesando, es porque no te has dado cuenta, no has entendido que eso ya fue un regalo de Dios. Él ya te regaló, Jesucristo ya te regaló, el Padre ya te regaló a través de Jesucristo que tú tengas paz, que tú tengas tranquilidad,
Y es algo que no solo tú tienes que entender, yo lo tengo que entender. Todos lo tenemos que entender. Los regalos que Dios nos da, lo que está atrás de esa puerta que acabamos de leer en Romanos 5:2, porque estamos viendo una puerta. ¿Sí puede ver la puerta con sus ojos de la fe? ¿Sí alcanza a ver que nos está invitando a entrar a un lugar donde todo ya Jesucristo nos lo ha comprado y que la llave para esa puerta es la fe? La llave para que usted pueda entrar a la sanidad es la fe. La llave para que usted pueda entrar al milagro es la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer que Jesucristo ya lo hizo. No es pensar, espero que Jesucristo quiera. No es pensar, espero que Diosito me ayude. No es pensar, ¿qué va a hacer de mí? Solo queda una solución, pues a ver cómo me va. Cuando la gente dice, ya no queda más que pedirle ayuda a Dios, están dejándolo como a la suerte. Realmente eso no es fe. ¿Por qué no es fe? Porque no están creyendo firmemente. La fe es creer firmemente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, no es por lo que tú hiciste, es por lo que Jesucristo hizo. Estate tranquilo. Estate tranquilo y solamente puedes disfrutar. Los regalos se disfrutan. Los regalos son gratis. Y esto es un regalo de parte de Dios para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada. A través de Jesucristo tenemos entrada por la fe. La llave es con Jesucristo por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y entonces te enseña que una vez que tú entras a esa puerta donde todo es gratis, la fe es un lenguaje, la fe es un comportamiento, la fe es una actitud, y aún entrando a la puerta por la puerta de la fe, a las bendiciones, aún entrando a ese regalo que Dios nos está dando, aún entrando ahí, te tienes que mantener firme. ¿Por qué te tienes que mantener firme? Porque la fe muchas veces va a ser una batalla. La batalla de la fe. Yo siempre lo comparo con un músculo que se está fortaleciendo. Y se los he dicho en varias ocasiones. Tienes que fortalecerte. Cuando platico con algunas personas, me doy cuenta que todavía no conocen a Dios y todavía no tienen fe. Porque cuando platica uno con ellos, les pregunta, ¿cómo estás? Y pues más o menos, pastor. Me siento muy triste. Me siento muy mal. Yo a veces me siento que Dios no me escucha. A veces siento que Dios no está conmigo. Eso que estás atravesando, lo atravesamos todos. No pienses que una persona por ser pastor no atraviesa por eso. Por supuesto que atraviesa por eso. Pero tenemos que aprender a mantenernos firmes en la fe. ¿Y qué es la fe? Saber que Dios dijo, yo estoy contigo a donde quiera que vayas. No tienes que estar triste. Inclusive tan es así que nos enseña en la palabra de Dios, estad siempre gozosos. Y por si no te queda claro, te repite, nuevamente te digo, estar siempre gozosos. Tenemos que estar gozosos. ¿Por qué voy a estar gozoso? Porque estás creyendo que Dios está contigo. Si tú no puedes estar gozoso, no entiendes que Dios está contigo. Si tú no puedes estar feliz, no entiendes que Dios está contigo. Si no puedes romper esa ansiedad, te cuesta trabajo creer que Dios está contigo. Entonces, si a través de lo que nosotros tomamos de la palabra y la hablamos para apoderarnos de esa bendición, si la forma en la que lo hacemos es a través de hablar, entonces, ¿qué pasaría cuando usted está hablando, cuando usted está tomando, declarando para su vida palabras que no están en la palabra de Dios? Yo a veces me siento vacío, dice Dios que está contigo. Yo a veces me siento solo, dice Dios que está contigo. Justificados pues por la fe. Es por lo que tú crees de lo que Jesucristo dice de ti. Y entonces tienes que entender que si tú no conoces qué Jesucristo dice de ti, va a ser muy difícil que esa justificación tú la alcances en su máximo esplendor. Tienes que entender que eres justificado por la fe para con Dios. Y que esa fe te va a dar entrada a las bendiciones. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Usted en verdad anhela esas promesas que Dios tiene para su vida? ¿Qué está hablando? Puede ser que su boca esté matando su semilla. Debe de cuidar lo que usted está actuando, porque tal vez la forma en la que se está comportando está hablando de lo que usted cree. Usted va a poder mentirle a la gente, pero nunca va a poderle mentir a Dios. Tampoco se va a poder mentir a usted mismo. La fe es entender, creer firmemente
que Jesucristo ya se lo regaló, que se lo dio en la cruz, que usted no tiene que pelear por él, que usted lo único que tiene que hacer es creerlo, tomarlo. Y entonces, cuando llega la enfermedad, usted se puede alegrar y decir, estoy contento porque Jesucristo ya me sanó. Y cuando llega la pobreza, estoy contento porque Jesucristo tiene ya una bendición para mí. Y algo que he aprendido es que los tiempos de Dios son perfectos. Si usted aprende a creer firmemente en Él, si usted aprende a quitar todas esas telarañas, desaprender ese lenguaje que no es un lenguaje de fe, desaprender ese comportamiento que no habla precisamente de un hijo de Dios. En alguna ocasión, cuando estuve enfermo, recuerdo que aprendiendo esto, me daba cuenta que yo tenía que creer por una sanidad, porque si no, iba a morir. Entonces, me acuerdo también en ese momento en donde leía, la fe es llamar a las cosas que no son como si ya fueran. Y eso es lo que te da entrada, la bendición. Entonces dije, definitivamente tengo que creer. No tengo opción, tengo que creer porque quiero sanar. Tengo que creer porque yo sé que Dios va a estar conmigo. En ese momento, yo empecé a analizar y sentía la voz del Espíritu Santo diciéndome, pues si en verdad lo crees, un sano se comporta como sano, camina como sano, habla como sano, y entonces, como dicen por ahí, si huele a pollo y sabe a pollo, es de pollo. Entonces, si tú caminas como sano, te comportas como sano, si tú caminas como vencedor, te comportas como vencedor, crees que en Jesucristo ya eres más que vencedor. Si tú te comportas como una persona contenta, alegre, a pesar de que dices, es que la situación no está saliendo, pero la palabra de Dios me dice estar siempre gozosos. Yo confío que Él está en mí y yo confío que si obedezco su palabra y si yo creo en lo que Él me está diciendo, si yo estoy entendiendo que Jesucristo ya lo compró para mí, me voy a adueñar de esa bendición. Y es de lo que les quiero hablar. Las bendiciones se adueñan, las bendiciones se toman, las bendiciones se creen. No únicamente se hablan como perico por hablar. Cuando yo le estoy hablando, estoy creyendo lo que estoy diciendo, le estoy creyendo a Dios y le estoy recordando a Dios. Tú dijiste en tu palabra que yo soy sano. Tú dijiste en tu palabra que yo soy bendecido. Tú dijiste en tu palabra que no importa lo que pase, tú estarás conmigo. Tú dijiste en tu palabra que tendré aflicción, pero confíe, tú has vencido al mundo. Tú dijiste en tu palabra que a lo mejor las cosas no van a salir siempre bien, pero que tú me vas a dar la victoria en Cristo Jesús, porque en Cristo somos más que vencedores. Así que si a usted le ha fallado el lenguaje, si a usted le ha fallado entender y conocer esa puerta, que es una puerta de fe, para que usted entre y tome las bendiciones, le quiero invitar a que dejemos ya a un lado el quejarnos, que eso no es parte de la fe. El estar llorando todo el tiempo por lo que Dios no nos ha dado, porque eso no es parte de la fe. Lo que es parte de la fe es que nosotros aprendamos a descansar en Él, en su palabra, y creer que todo lo que dice Dios de mí es verdad, y creer que todo lo que Dios me prometió es verdad. Así que ahí donde está, le quiero también invitar que si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, sepa que en Romanos nos dice en el capítulo 10, en el versículo 8, que nosotros podemos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Confesemos para salvación. Y si usted ya conoce a Dios, también le voy a decir, Romanos 10:8 dice, confesemos para salvación y creamos en nuestro corazón para justicia. Así que llegó el momento de iniciar un camino con Dios. Si usted nunca ha hecho una oración aceptando a Jesucristo, le voy a invitar que en este momento cierre sus ojos ahí en su casa, cierre sus ojos donde se encuentra y repita conmigo, Señor Jesús. Repítalo escuchándose, Señor Jesús, en este día yo te confieso como mi único Señor y mi Salvador. Te pido que entres a mi vida y me enseñes a caminar en este hermoso camino de fe. Ahora, si usted ya había hecho esta oración antes, le quiero invitar a que tome las bendiciones que Dios tiene para usted y que haga una reflexión sobre el comportamiento que ha tenido, por los problemas que ha enfrentado, por la actitud que ha tomado con Dios. Hay quienes se han enojado con Dios, hay quienes han renegado contra Dios, hay quienes se han entristecido contra Dios, pero le quiero decir que Jesucristo nos enseñó que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios en su esencia completa es amor y que Él tiene un plan grande para usted. Así que entreguémosle a Dios este momento y dígale conmigo, Padre mío,
En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que actúes en mi vida. Quita toda la incredulidad. Enséñame a hablar como una persona que cree en ti. Enséñame a caminar como una persona que cree en ti. Enséñame a comportarme como una persona que cree en ti. Y enséñame a entender que es por la fe que yo puedo entrar a ese hermoso tesoro de bendiciones para mi vida. Porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Yo quiero agradarte, quiero creer firmemente en lo que tú me dices, porque yo tengo que entender que tú eres real, más real que yo, más real que todo lo que me rodea, más real inclusive que ese problema que me acongoja, que esa situación que me está destruyendo. Yo solamente creo la verdad, y la verdad es lo que está en la palabra, que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo soy un hombre sano, yo soy una mujer sana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.